I am delighted to be here today. Está encantada de estar acá con ustedes este día de hoy. I want to extend a very gracious thank you to the organizers of the foundation. Quiero agradecer a la Fundación de la Tarota Necesita por la invitación. Veronica and Eduardo have been fantastic hosts. Dice que Verónica y Eduardo han sido unos anfitriones fantásticos en estos días. I wanted to stand because I'm so short and I can't see everybody. Ella se va a quedar parada porque como es un poco petiza, no llega a verlos a todos y quiere llegar hasta las filas del fondo, así que se va a quedar parada. But I also don't want to block the slides. So Pero tampoco quiere bloquear la presentación, así que si en algún momento tapa alguna le decimos y se corre, pero quiere quedarse parada. So we just heard a wonderful presentation on leukodystrophies and the symptoms, and I'm really here today to empower families of what you can do to be partners in your child's care. El objetivo de ella acá es poder facilitarles a las familias toda la información necesaria y la ayuda necesaria para poder mejorar la calidad de vida de sus hijos. I love this quote and I wanted to share it with everyone. A ella le encanta esta frase que puso en la pantalla y por eso la quería compartir con ustedes. When children inspire science, extraordinary discoveries happen. Que dice, cuando los niños inspiran a la ciencia, tienen lugar grandes descubrimientos. Your children have all been an inspiration to me, and I hope you enjoy our presentation today. Y bueno, todos sus hijos y todos los niños que ella conoce han sido una inspiración constante para ella y espero que disfruten de esta presentación que va a hacer ahora. So as a neurologist, I have been taking care of children with leukodystrophies for well over a decade. Bueno, como una neuropediatra he estado en contacto con los niños desde hace más de 10 años, he trabajado a la par de ellos. But I realized in 2015 that we could be doing more for our patients and their families. Pero en el 2015 se dio cuenta que podía hacer muchas más cosas para los pacientes y sus familias de las que estaba haciendo hasta ese momento. So we decided to create the Leucodystrophy Center of Excellence at the Children's Hospital of Philadelphia in the United States. Y es por eso que decidieron crear el Centro de Excelencia para Leucodistrofias del Hospital de Niños de Filadelfia, que es el hospital donde ella trabaja. And here is the mission of our program, which is to deliver cutting-edge, integrated, multidisciplinary clinical care, diagnostic evaluation, and advanced therapeutics to infants, children, and youth with inherited white matter disease. Y acá están las misiones que tiene el Centro de Excelencia, que es la de ofrecer cuidados clínicos de vanguardia, integrales y multidisciplinarios, evaluación de diagnóstico y terapias avanzadas para infantes, niños y jóvenes con enfermedades hereditarias de la materia blanca. The Multidisciplinary Leukodystrophy Center team is focused on creating new standards of care for children with leukodystrophies by advancing leukodystrophy gene discovery, creating new therapies, and supporting and advocating for patients and their families. El equipo multidisciplinario que existe en el Centro para Leucodistrofias tiene como objetivo crear nuevos estándares de cuidado para los niños con leucodistrofias a través del avance en descubrimientos de genes de leucodistrofia, a través de la creación de nuevas terapias y para apoyar y defender a los pacientes y sus familias. I'm going to go off script. Okay. Se va a salir el guión ahora. So the last few days spending in Buenos Aires and here in Mar del Plata and meeting so many physicians and families, I want to reassure you that I'm thinking about how to bring the advancements from the United States to your countries and to your children. Dice que en los últimos días que ella ha estado acá en Mar del Plata y en Buenos Aires y que los ha conocido a todos ustedes y con un montón de otros médicos y pacientes, está pensando constantemente, a partir de ahora va a pensar de todas las maneras que pueda haber para traer estos avances que están haciendo en el CHOP, en el Centro de Excelencia, a Argentina, para que nosotros también nos podamos beneficiar de todo lo que ellos estén descubriendo. A family in the United States once said that it is agonizing. It's agonizing. It's to know that there are things that are out there that don't benefit their children. Ella tiene la experiencia de una familia de Estados Unidos que una vez le dijo que se sentían como bastante estresados y un poco angustiados de saber que en otros lugares del mundo están avanzando y que están habiendo un montón de tratamientos que ellos no podían acceder en ese momento. And I recognize that, and I want you to think of me as your advocate for your children. Y bueno, entonces ella, como se da cuenta de esto, quiere que sepan que pueden confiar en ella y tenerla presente para que pueda ser una ayuda y un soporte para ustedes. So
So I want to tell you a little bit about our program. This is our leukodystrophy program at CHOP. Este es el equipo de leucodistrofias en el CHOP, en el Centro de Excelencia. And we describe 4 pillars or 4 components of the program. Ajá, y este programa que tienen de leucodistrofias tiene 4 pilares, digámosle, fundamentales. At the core of our program is our comprehensive care clinic. So this is the place where your children come for their medical care. El más importante de estos 4 pilares es la clínica de atención integral, que es donde los niños van y reciben las primeras atenciones. In that clinic, we have 8 or 9 different specialties represented on the same day. Okay. En esta clínica de atención integral tienen entre 8 y 9 especialistas en el día para que el niño que va ese día se pueda atender con entre 8 y 9 especialistas en un solo día. For many of you, it's difficult to get your child to a hospital. So rather than you having to take your child to 8 or 9 different appointments, we bring all of the doctors and the specialists to you. Porque se sabe que es muy complicado llevar a un niño a 8 o 9 visitas diferentes, a 8 o 9 médicos diferentes, entonces ella hace lo contrario, ella le trae al niño a los 8 o 9 médicos, que los médicos vayan al niño. So you will see a neurologist, but also a complex care pediatrician, so a pediatrician who specializes in children with leukodystrophies and other diseases. O sea que no solo se ve a un neurólogo, sino que también ven a un neuropediatra que está especializado en leukodistrofias específicamente. Your child will also be seen by a physiatrist, a pediatric specialist in tone and movements. También lo ve un fisioterapia que está especializado en la parte motriz, sobre todo para la tonalidad muscular, es el que evalúa todas esas cosas. Also a physical therapist, an occupational therapist, and a nutritionist. También un nutricionista, un terapeuta ocupacional y un terapeuta físico. If your child has swallowing difficulties, they will be seen by a speech and language pathologist. También si su hijo tiene dificultades para tragar, por ejemplo, va a haber un fonoaudiólogo para que pueda evaluar todo lo que le está pasando. And as needed, we can bring in a hospice specialist, palliative care. Sí, yeah. Y también si es necesario puede traer un médico que brinde cuidados paliativos, en el caso es necesario para ese niño en particular. And because we're all seeing your child together, we can communicate face to face, not through email or WhatsApp, and talk about what your child most needs. Y lo que es realmente bueno de este encuentro es que como están todos los médicos ahí en el mismo lugar, pueden hablarse entre ellos sin demora. No tienen que mandarse un mail, no tienen que hablar por WhatsApp y que haya demoras en la contestación. Están todos ahí en ese momento y hablan constantemente entre ellos. I recognize that we're very fortunate in the United States, but not all families can afford different care or equipment or even nutrition, and we have a social worker that can also help with the families to best advocate for their care. Ella sabe que en Estados Unidos capaz puedan tener un poco más de suerte al tener la posibilidad de acceder a esto, pero de igual manera hay muchísimas familias allá que no pueden acceder a este tipo de tratamientos o que no pueden tener visitas con todos estos especialistas. Si ya sea en forma conjunta acá o por separado, ¿no? Capaz no pueden asignarse 8 o 9 visitas para ver a cada uno de estos especialistas. So separate from that clinic, we also have a newborn diagnostic program. Además de este pilar que les comentaba hace un rato, tienen una clínica de diagnóstico para recién nacidos. When a newborn screen is positive, we recognize that that child and their family needs to be seen immediately. Cuando ven que en un examen genético en un examen de recién nacidos, en un screening de recién nacidos, ya ven que puede haber alguna complicación, saben que ese niño tiene que ser visto al inmediato, ¿sí? que no puede esperar. And they may not need all those specialists, but rather need time to understand what the positive test means. Y capaz no necesitan ver a estos 8 o 9 especialistas porque es algo que recién está empezando, pero sí necesitan ver a 3 o 4 especialistas que les puedan empezar a ayudar un poco a comprender qué es este resultado que dio positivo. And then we have our therapeutics and discovery programs. Y también están los otros 2 pilares que faltaba mencionar, el programa terapéutico y el programa de investigación. And those are focused on providing treatment if it's available, and also a lot of research, which I hope to be able to talk to you more about this afternoon. Y bueno, ellos lo que hacen es brindar los tratamientos que estén disponibles y también investigar sobre nuevos tratamientos y nuevos avances que puedan ocurrir.
really we're here today to talk about what I call standards of care, meaning what we can offer your children. Y ahora ella les va a hablar sobre los estándares de cuidado que pueden ofrecerles a ustedes a sus hijos. And there are two manuscripts or medical papers that have described a lot of the treatments and the medicines that can be used to treat many of the symptoms of leukodystrophies. Y hay dos manuscritos, como ven acá, dos papers médicos que han investigado sobre este tema y han llegado a un consenso sobre el cuidado sintomático y preventivo en pacientes con leucodistrofias. And these are the three basic principles out of those manuscripts. Y acá ella puso los tres principios básicos subyacentes en estas guías médicas. But overall, the most important statement is that lack of a cure should not result in a lack of care. Pero lo más importante que hay que tener en cuenta es que la falta de cura no significa una falta de cuidado. We very much feel that although currently incurable, all leukodystrophies are treatable conditions. Como se ve acá en el primer principio, dice que actualmente, aunque actualmente no tienen cura, todas las leucodistrofias se pueden tratar. Leukodystrophies share many of the same clinical symptoms, suggesting that a common approach to symptomatic and preventive treatment is possible. Todas las leucodistrofias comparten muchos de los síntomas clínicos y esto nos sugiere que es razonable pensar un abordaje en común para los tratamientos sintomáticos y preventivos. And the emotional vitality and the economic vitality of the caregiving family are important to the patient's health. La vitalidad emocional y la situación económica de la familia son muy importantes para la salud del paciente. So first, it is very important to establish a diagnosis, and we've heard over the last few days that there's a number of families in this room who don't yet have a diagnosis. Lo más importante entonces es primeramente establecer un diagnóstico y ella ahora charlando un poco con todos ustedes en estos días se ha dado cuenta de que hay muchas familias que no tienen un diagnóstico. And on the slides presented this morning, most of the category of unsolved leukodystrophy had the highest number of patients. Se dio cuenta en las presentaciones que hicieron las doctoras y las fundaciones que la mayoría vieron cuando había un gráfico de barras que indicaba la cantidad de leukodistrofias por tipo, la más alta era la que no estaban diagnosticadas todavía. I'm happy to explain why it is so difficult to diagnose leukodystrophies. Y entonces les voy a explicar un poquito por qué es tan difícil diagnosticar una leucodistrofia. But just to speak very briefly to that point. Pero lo va a hacer como bastante acotado. Some leukodystrophies are recognizable by an MRI pattern. Algunas leukodistrofias se pueden diagnosticar al ver una resonancia magnética. Other leukodystrophies are recognizable by a chemical or blood test. Algunas otras se pueden diagnosticar a partir de un examen de sangre o un examen químico. But when the MRI pattern is non-specific and when there is no available blood test, it makes it very difficult with resources that are currently available to make a diagnosis. Pero sabe que cuando no tenemos la posibilidad de tener una resonancia o los exámenes estos de sangre o químicos que ella mencionaba, se puede dificultar un poco el diagnóstico de un paciente. We have turned to genetic testing to make a diagnosis in many individuals, but understand that that is a very expensive and not realistic test for many countries. Es por eso que ellos a veces recurren a los exámenes genéticos, pero sabe y entiende la situación que aquí pueden ser muy costosos y que no todas las familias pueden acceder a ellos. Still, we very strongly feel that it is important to give you a diagnosis so that you have a community within this larger community to support you and to understand your child's needs. Pero bueno, él sabe que es importante que se pueda dar un diagnóstico para que puedan buscar ayuda en otras familias con el mismo diagnóstico y así ayudarse y establecer lazos entre ellos. So when I go home to the United States, I'm going to speak to my colleagues about different ways that we could perhaps help in getting more diagnoses for your families, especially the ones that don't yet have a diagnosis. Así que tienen bastante en mente que cuando vuelva a Estados Unidos al hospital va a hablar con todos los colegas allá en el shop para que puedan tratar de buscar alguna manera de conseguir un diagnóstico más eficaz y más rápido para todas aquellas familias que todavía no tienen uno. So you're giving me homework. Así que le dieron bastante tarea para llevar a casa. Gracias. It also is very important to have a diagnosis because symptoms may vary based on the underlying diagnosis.
También es importante porque tener un diagnóstico preciso, porque los diagnósticos pueden variar, los síntomas pueden variar de acuerdo al diagnóstico. Of course, you already heard about the child who was diagnosed with a sunburn in the middle of winter, which was, of course, adrenal insufficiency of adrenal leukodystrophy. Por ejemplo, como acaba de mencionar el doctor, en este caso del niño que tenía la piel más oscura en pleno julio y claramente no era porque había tomado sol, sino porque tenía una insuficiencia suprarrenal para el caso de una adrenoleucodistrofia. And another example that is maybe under-recognized is gallbladder disease is a common symptom in metachromatic leukodystrophy. Y otro de los síntomas que a veces no suelen relacionarse con las leucodistrofias, pero que son importantes, son las enfermedades de la vesícula, que por lo general tienen bastante incidencia en lo que son las leucodistrofias metacromáticas. But in general, there are so many shared symptoms across the leukodystrophies that we have a similar approach regardless of the diagnosis. Claro, pero por lo general, como tienen bastante similitudes las leucodistrofias, a veces los síntomas suelen compartirse. And I'm so grateful to the Foundation Leucodistrofias for creating these resources in Spanish for everyone here. Es por eso que a ella le encanta que la Fundación de Lautaro haya traducido estas guías para el tratamiento de las leucodistrofias, porque son muy valiosas porque tienen la información en español. So we were able to take out a lot of our slides that went through different symptoms because all the information is available from the foundation for you. Ella había preparado un montón de diapositivas sobre los diferentes cuidados que se pueden tener en cuanto a lo urinario, lo pulmonar y demás, pero ya con todas estas guías que preparó la Fundación Lautaro ya está toda la información ahí, así que está buenísimo, que está en la página web de la Fundación. Se pueden consultar y bajar, ¿no? Descargar. But I really want to empower you, the families, pero que quería realmente alentar a las familias ahora acá. So I want to teach you about how to create a medical home. Así que les quiero enseñar un poco sobre cómo crear un hogar médico, le llama ella. And just a secret, my office looks like the one on the left, not the one on the right. Y es acá una incidencia de su oficina, aparece la foto de la izquierda, no de la derecha, no piensen que... But in truth, an effective treatment plan requires well-coordinated, multidisciplinary care. Pero en verdad un plan de tratamiento efectivo requiere cuidados multidisciplinarios y bien coordinados. So we recommend the development of a comprehensive care plan that is organized by problem, developed in collaboration with patients and families, as well as members of the entire care team. And it's revisited and revised regularly, meaning it changes as your child changes. Por eso ellos recomiendan el desarrollo de un plan de cuidados integral que esté organizado por problemas, que esté desarrollado en colaboración con los pacientes y sus familias y los miembros del equipo de cuidados, que esté revisitado y revisado regularmente porque los niños van cambiando, entonces que se revise este plan de cuidados integral regularmente, que haya planes dinámicos y planes de contingencia, es decir, planes de emergencia ante imprevistos. We also recommend contingency planning, so what to do if something occurs. Claro, los planes de emergencia es lo que les comentaba antes ante cualquier imprevisto que pueda surgir con su niño. So here are some practical steps of how you can create a medical home for your child. Así que acá hay algunos tips prácticos que nos trajo para poder crear este hogar médico que ella mencionaba. So keep a binder of all medical records in chronological order and organized by specialty. Una de las cosas más importantes es tener una carpeta con todas las historias clínicas, el historial médico ordenado en forma cronológica por especialidad médica. Obtain all imaging studies, MRIs or CAT scans we use a disc. I know sometimes here they use a flash drive, and keep copies of the reports as well. También obtener, si es posible, una copia de todos los estudios por imágenes e informes en un CD o en un pendrive, ¿sí? O sea, de forma digital, que estén en soporte digital, no solo en papel. Obtain copies of all your laboratory and genetic tests. Tener copias de todos los análisis clínicos, genéticos y de laboratorio. And create lists of all providers, the medications they prescribe, the dose of those medications, phone numbers, and emergency numbers. Y tener una lista con todos los médicos, los medicamentos que prescribieron, las dosis, los números de teléfonos de estos médicos y los números de emergencia. So here's an example on the right. Acá ella hizo un ejemplo que podemos ver en la derecha, en la tablita. So it lists the neurologist, the name, and the contact information. Entonces, por ejemplo, dice, está la información del neurólogo, que se llama doctor tanto, la información de contacto.
and what medication they prescribe, qué medicación le dio, the dose, and how often. la dosis y el tratamiento, es decir, la posología. But the one thing families don't always remember to ask is why or what symptom that medication is indicated to treat. Pero lo que es importante es que muchas veces las familias se olvidan de preguntarse por qué le está dando esa droga y qué síntomas trata esa droga. Entonces esta tabla está buena para que digan, bueno, le dio tal medicamento que es para tal síntoma y se administra de esta manera. For example, I will use a seizure medication, sometimes in Alexander disease, for vomiting. And if a neurologist sees that the child is on a seizure medicine, they might just assume the child has seizures when they don't. Claro, por ejemplo, a veces ella puede prescribir una medicación para convulsiones, pero para tratar los vómitos, por ejemplo, un paciente con enfermedad de Alexander. Entonces, capaz que si un neurólogo después, otro neurólogo después ve que el niño está tomando una medicación para convulsiones, puede llegar a malinterpretarse esa información. Por eso es importante que las familias sepan que, aunque sea, por ejemplo, un medicamento para las convulsiones, se está dando para los vómitos. It's also important because if your child is developing new or worsening symptoms, you know which drug is supposed to be helping with that symptom and the dose might be increased. Y también está bueno porque si el niño desarrolla otros síntomas, está bueno que toda esta información ya esté disponible para que ustedes los padres puedan acceder y decir, bueno, esta droga entonces le sirve para este síntoma. But this is not just meant for physicians, it's also meant for therapists. Esta información, esta tablita que ella armó, no solo es para los médicos, sino también para los terapeutas, ¿sí? So for example, the physical therapist recommends the following exercises and stretches and how often should they be done every day. Por ejemplo, se puede incorporar, bueno, que el fisioterapeuta le recomendó hacer estos ejercicios y estos estiramientos y cómo hacer ese procedimiento. And the nutritionist recommends whatever the nutritionist recommends for your child's diet should also be listed there. Ajá, y también se debe poner aquí lo que recomienda la nutricionista, ¿sí? Para poder seguir, para poder dejar asentados los cambios en la dieta que ha tenido el niño. But there's two also very important parts of the care of a child with leukodystrophies. Pero también hay dos partes más que son muy importantes en el cuidado de un paciente con leucodistrofias. And it's really the relationship of the entire family and the health of those relationships. Y es la relación con la familia y cómo podemos ayudar para mejorar la relación con la familia. I'm very close to my own siblings, and so I think about brothers and sisters quite a bit and their reaction to their siblings' diagnosis. Ella es muy unida con sus hermanos, entonces siempre está pensando en la relación que tienen los hermanos con pacientes que tienen estas enfermedades. I brought with me a book called Leucodistrofias Disease, which is meant to be a children's book for siblings. It's written in English, but we're going to work to see if we can get it translated into Spanish with the beautiful illustrations. Por ejemplo, en lo que ven a la izquierda es un libro que es un libro para niños que se llama Leucodistrofias Disease, que está en inglés, pero podemos hacer algunas tratativas para poder publicarlo acá en español, que habla sobre las relaciones con los hermanos, ¿sí? O sea, entre los hermanos y los pacientes con leucodistrofia. We also recognize that a child with a neurologic disorder puts a strain on parental relationships. Y bueno, ella reconoce que capaz algún paciente que tiene una leucodistrofia va a tener algún peso especial dentro de la familia, y porque lo tiene que cuidar de una manera específica. And women and men react to these diagnoses very differently. Y por eso es que a veces dentro de la familia los hombres y las mujeres tienen diferentes reacciones ante un diagnóstico. Es decir, el padre reacciona de una manera, la madre, los tíos, los primos. But keep in mind that also available in English, there is something called the Respite Care Notebook. También también está en inglés, pero hay un cuaderno de cuidados. It was developed by the Child Neurology Foundation. Que fue desarrollado por la The Child Neurology Foundation. La Fundación de Neurología Infantil. Ellos lo publicaron y lo hicieron. And it is basically a booklet that you can complete to tell other people about your child so that you can get some respite or relief and leave your child in a very educated in the hands of an educated caregiver. Este cuaderno es muy importante, o está bueno porque ayuda a que ustedes puedan
volcar ahí toda la información sobre su hijo para que ustedes tengan una especie de respiro, de relevo, sobre todo para los terapeutas que van a su casa, o las cuidadoras, las enfermeras. Este es un libro en donde se vuelca toda la información del niño para que ustedes puedan estar un poco más tranquilos al momento de dejar a alguien con su hijo. And again, please review the different resources available that tells you not just about spasticity or neurologic symptoms, but also how to treat constipation and other symptoms that are related to the leukodystrophies. Bueno, vuelve a recalcar la importancia de estas guías que están en la página web de Lautaro, porque no solo hablan sobre cuestiones más técnicas de lo que son las leucodistrofias, la clasificación, sino más de cuidados de todos los días, por ejemplo, con la constipación, con los vómitos, con la dieta, la alimentación, y son muy efectivos y ayudan un montón. And I would even bring these to your pediatrician, to your neurologist, asking them to comply what is recommended in these publications. Ella incluso le llevaría estas guías a los pediatras o a los neurólogos que ustedes visiten para que se los puedan mostrar y digan, mira, esto está bueno, ¿no? ¿Qué me recomendás de esto? Está bueno para seguir estas pautas. You are helping that physician become a partner in your child's care. Porque de esa manera ustedes están como incorporando al médico dentro de su familia y lo están haciendo partícipe en el cuidado de su hija. And the truth is, you as the parent are often the expert in, well, you are definitely the expert in your child, but you're also an expert because you've learned a lot about the day-to-day living with these disorders. Claro, porque la verdad es que a veces los padres son los expertos en realidad, o sea, tienen más experiencia en los cuidados de su niño que los médicos, porque son los que están todos los días con los niños. But I also want to give you the flexibility to think outside what is written in these papers. Pero también quería darle algunas reflexiones personales sobre lo que se publicó en estos papers que hablaba al principio. So I have to confess that I don't necessarily agree with all the recommendations. Y tiene que confesar que no está de acuerdo con todas las recomendaciones que están en este consenso. So I do believe that there's a shift in the medical paradigm to preventive care. So how can we prevent complications rather than just treating them once they occur? Ella está de acuerdo en que hay un cambio en el paradigma médico que establece para el cuidado preventivo, ¿no? Entonces dice, bueno, antes de llegar al síntoma tratemos de hacer algo previo, ¿sí? Hagamos cuidados preventivos. But I don't always feel that a child needs an MRI every year, for example. Pero por ejemplo, ella no cree que un niño necesita hacerse una resonancia magnética todos los años. And as doctors, we need to make sure that we are examining the patient and looking at the patient, not just looking at our computers or our MRIs. Entonces ella cree que los médicos deberían concentrarse en el niño que están viendo ahí presente con ellos y no en las resonancias o en las computadoras, digamos, donde pueden tener los estudios previos, que necesitan ver, o sea, ella, le parece más importante ver al paciente y examinarlo en ese momento. Some of my colleagues recommend X-rays every year to look at the hips or to look at the spine for scoliosis. Por ejemplo, muchos de sus colegas recomiendan rayos X, o sea, unas placas de rayos X, realizarlas todos los días, es así, para poder ver vislumbrar si hay cambios en la cadera o en la columna vertebral para el caso de la escoliosis. I personally examine the patient to see whether those symptoms are present and only use those X-rays if I need to confirm a question or if I'm going to make a treatment decision based on that. Claro, pero ella a veces incluso no pide los rayos X antes de llegar a la visita, sino que primero ella examina al niño y ahí se puede dar cuenta si tiene síntomas de escoliosis, por ejemplo, y suele utilizar los rayos X para confirmar esa sospecha que ella tiene o para indicar algún tratamiento específico. Pero a veces incluso simplemente con el examen médico del niño se puede llegar a ver los síntomas, para no llegar a tener que hacer rayos X. So with respect to the MRI, some parents want to know if there's any changes year to year to year. Pero bueno, ella sabe que a veces en el caso de las resonancias los padres quieren saber si hubo cambios en el último año, por eso les gusta hacerlo todos los años. But if it means giving sedation or anesthesia, I don't know that it's always necessary or it's a good use of resources to just do these tests without thinking that